from Diario de Juárez and Diario de Chihuahua to El Diario. Is that true? Señor Rodríguez, los periódicos cambiaron el encabezado y el nombre del Diario de Juárez a El Diario. ¿Es cierto esto? No, no es cierto, es incorrecto. No, that is not true. It's incorrect. Mr. Rodríguez, can you see my screen? Señor Rodríguez, ¿puede usted ver la pantalla? Sí, sí la puedo ver. Yes, I can see it. I'm showing you what plaintiffs have marked as Exhibit 6. Le estoy enseñando lo que los demandantes han marcado como prueba 6. I'll direct your attention to the middle of the document where it states, in 1999, the newspapers changed the name and banner from Diario de Juárez and Diario de Chihuahua to El Diario. Le quiero dirigir su atención a la parte como en medio de la hoja donde dice en 1999 los periódicos cambiaron el nombre y banderilla del Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua a El Diario. Sí, no tengo no tengo una idea de por qué está eso escrito ahí. Eso es una historia que yo creo que tiene más de 10 años que no revisamos, pero nunca ha existido un solo periódico en el estado de Chihuahua. Siempre ha sido el Diario de Juárez, el Diario de Chihuahua. Nunca se ha impreso el Diario de Juárez como el Diario, ni el Diario de Chihuahua como el Diario. Perdón. Yes, I don't know why that is written there. That is history that is at least 10 years old and it has never been revised. However, there has never been only one newspaper in Juárez. There has never been a time when El Diario de Juárez or El Diario de Chihuahua ever published as only one newspaper, El Diario. In other words, you disagree with what Diario USA has on its website. En otras palabras, usted no está de acuerdo con lo que tiene Diario USA en su sitio de internet. Yo creo que fue un error de nosotros el haber hecho todas esas historias que fueron única y exclusivamente como un mecanismo de mercadotecnia, pero nunca se revisaron a detalle por cuestiones legales quién era quién, pero esa es mi respuesta honesta. I believe that was a mistake that we did, and this was a published history. Just the only goal was for marketing, but it was never checked to make sure it was true, and that is my response. Exhibit 6 goes on to say that presumably the reason why Diario de Juárez and Diario de Chihuahua became El Diario was to better serve the readers in the state of Chihuahua and in El Paso. En la prueba número 6, además agrega que la razón por la que el Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua posiblemente cambiaron a El Diario, el nombre a El Diario es para poderle servir mejor a sus lectores de Juárez y del Paso. Sí, comprendo la frase. Vuelvo a repetir lo mismo. No es una frase que fue estudiada, mucho menos revisada por un servidor. Y que yo sepa por nadie de los que somos directores del periódico de Juárez, fue por cuestión de mercadotecnia, ya que el diario, obviamente, por ser el nombre del diario siempre y haber sido fundado en 1976, pues tiene más peso en cuestión de mercadotecnia. Esa es mi respuesta honesta. Yes, I understand what it says there, and I will say it again. This was something that was not studied by me nor by any of the directors of the newspaper. And like I said, it was only a marketing purpose that it was used for, El Diario, which was founded in 1976. Señor, disculpe. Go ahead, Ms. Noyola. Señor, disculpe, ¿me puede decirme qué es lo que dijo después de que cuando el diario fue fundado en el 1976? Se me olvidó. Quise decir que como el diario fue fundado en 1976, pues tiene más poder de mercadotecnia y que lo conozca la gente que si dijéramos un diario
Delicias, por ejemplo, pues que todos fueron naciendo después del Diario de Juárez. And by saying that it was founded in 1976, it has more power as a newspaper as, for instance, to say some newspaper from Delicias, that way to say the newspaper from Juárez. And that would be my response. The benefit with using El Diario de Juárez name is, to your point, the benefit of using a newspaper name that has a long storied history in the El Paso community, correct? El beneficio de usar el nombre del Diario de Juárez, el beneficio de usar un nombre así para un periódico es porque existe el beneficio de un historial o antecedentes largos y por lo tanto es más beneficioso para el periódico, le da más valor, ¿correcto? Correcto, es lo mismo en Delicias, lo mismo en Casas Grandes, lo mismo en Parral, pero vuelvo a repetir, cada periódico está completamente separado de personal, decisiones editoriales. Lo único que podemos hacer es la mercadotecnia, que un cliente compra publicidad para diferentes periódicos. ¿Sí? Correct. And it's the same thing with a newspaper from Delicias, a newspaper from Casas Grandes, a newspaper from Parral, but it's totally different from any advertisement, any personnel, and it's just the purpose for marketing. Is it your testimony that El Diario de Juárez, El Diario del Paso, and the other Diario newspapers don't collectively market themselves? Es su punto el decir que el Diario de Juárez, el Diario del Paso y otros periódicos, el Diario, no hacen mercadotecnia juntos. El cliente es el que va y busca la publicidad. Si una persona llega a Casas Grandes y se quiere anunciar en el Diario del Paso, la oficina de Casas Grandes es la encargada de darle toda la información del Diario del Paso, así como las tarifas, y lo puede hacer a través de la oficina de Casas Grandes, pagando en Casas Grandes, pero a veces los clientes quieren todo el estado, depende del tipo de negocio. The client is the one who looks for what type of publicity they want. For instance, if somebody from Casas Grandes comes and says they want to put an announcement in El Diario del Paso, then Casas Grandes is in charge of giving them the information on how to do it, the prices and everything. But it just depends on what type of services the client wants. Maybe they want to do it for the whole state. I don't think you answered my question. I asked you if El Diario del Paso, El Diario de Juárez, and the other Diario newspapers collectively market themselves. No creo que me haya contestado la pregunta. Yo le pregunté que si el Diario de El Paso, el Diario de Juárez y los otros periódicos de El Diario hacen mercadotecnia entre ellos, para ellos, juntos. Exclusivamente para anuncios. It is only for announcements. Do you mean advertisements? Y usted dijo para anuncios. Sí, correcto. Yes, correct. Going back to Exhibit 6, I'll direct your attention to the middle of that exhibit. It states, El Diario is now the Hispanic newspaper for El Paso. Regresando ahora a la prueba número 6, le dirijo su atención a la parte del medio de la hoja donde dice, El Diario es ahora el periódico hispano para El Paso. Sí lo entiendo, obviamente es una frase de mercadotecnia, ya que en El Paso, según nuestros números, más del 80% de la gente es hispana, o entiende o habla español o lo habla. Yes, I understand, and obviously that is a phrase for marketing due to the fact that in El Paso, over 80% of the population is Hispanic, or either they understand Spanish or they speak it. You don't dispute that? Usted no disputa eso. No entendí. I did not understand. You don't dispute that El Diario is the Hispanic newspaper for El Paso? Usted no disputa que El Diario es el periódico hispano para El Paso. Objection as to time frame. Are you asking at the time this article was written or 2019? Objeción en cuanto al
a la fecha, ¿está diciendo usted cuando se escribió esto o en el 2019? Both instances. Has there ever been a time, Mr. Rodriguez, that El Diario has not been the Hispanic newspaper for El Paso? En ambas ocasiones, señor Rodríguez, ¿ha habido un tiempo en que el diario no haya sido el periódico hispano para El Paso? Sí, claro, cuando el diario de El Paso no existía y era el Diario de Juárez y era la empresa editora Paso del Norte la que hacía o imprimía o editaba el Diario de Juárez. Yes, of course, that is when El Diario de Juárez did not exist, and it was El Diario del Paso, and then the company that printed the paper was Paso del Norte, that was the one in charge of printing and editing El Diario de Juárez. I understand that, but Plaintiff's Exhibit 6 states that when we refer to El Diario, we are talking about El Diario de Juárez, not any other company. Do you see that? Entiendo eso, pero en la prueba del demandante número 6, aquí dice que cuando estamos hablando del Diario de Juárez, estamos queriendo decir que el diario y no ningún otro periódico. ¿Entiende usted eso? Same objection as to time frame, Your Honor. El Diario is a DBA of different entities that uses El Diario El Paso, de Juarez, and to say, based on this article, which is 2005, that in 2019, that's the same thing is misleading to the witness. I would ask that the question be saying, is that true at the time? Is that true? Was that true later? Because we know that changed in 2005. Stain, look, folks, when I was growing up, there was El Fronterizo, El Mexicano, Alarma, you know. There was a lot of newspapers, so go ahead and ask the question again, Mr. Ortega. Prior to 2005, was El Diario, based on what's stated in Plaintiff's Exhibit 6, considered the Hispanic newspaper for El Paso? Antes del 2005 y basado en lo que dice la prueba en esta fecha, en el 2006, ¿el Diario era el periódico hispano para El Paso? Periódico editado y publicado, impreso en Juárez, que cruzaba únicamente con la intención de la gente que en ese entonces iba de Juárez a vivir al Paso y estaban acostumbrados a su suscripción. A newspaper edited, published, and printed in Juárez, and it was crossed over to El Paso, and that was for the sole purpose of those individuals who came from Juárez to El Paso to have the newspaper, to read the news that they had in Juárez. Understood. Before 2005, did El Diario de Juárez ship newspapers from Juárez to El Paso? Entendido. Antes del 2005, el Diario de Juárez enviaba periódicos de Juárez a El Paso. No, es incorrecto. Había un grupo de circulación, o sea, de personas independientes que iban al Diario de Juárez, recogían el periódico, venían al Paso, lo distribuían y el Diario de Juárez se los vendía a un precio y ellos lo vendían a otro y se quedaban con una comisión. No, that is incorrect. There used to be an independent group that would come. They would pick up the newspaper, El Diario de Juárez, and they would distribute it in El Paso. And that El Diario de Juárez would sell them the newspapers at a certain price, and then they would resell them over here at their own price. Who were these individuals? ¿Y estos individuos quiénes eran? Pues mire, yo me acuerdo de una persona de apellido Longoria, que en paz descanse, que era la persona que se encargaba en aquel entonces, pero era gente que vivía en El Paso, legalmente en El Paso, o sea, no eran documentados ni gente de México ni gente de Juárez la que llevaba el periódico. Era un grupo del Paso que estaban ahí a las 3 de la mañana en ese entonces, 2 de la mañana, cada quien en su carro y cruzaban y cada quien tenía su ruta, su distribución en aquel entonces.
Well, look, I remember a person by the last name of Longoria, and he has already passed away. But these were several individuals, a group of individuals. They lived here in El Paso. They were here legally. We're not talking about people from Juarez or people who were here illegally. They were legal residents, and they would be there at 2 a.m., at 3 a.m., parked in their cars waiting, and they would pick up the paper, and they had their own distribution routes. In other words, El Diario de Juárez was at a minimum, at least at that time, selling newspapers to your point, Texas residents, correct? En otras palabras, mínimo en aquel entonces, según sus palabras, este periódico estaba vendiéndole periódicos a residentes de Texas, ¿correcto? Pues nunca les preguntamos si eran residentes de Texas o eran mexicanos, pero si vivían en El Paso, pues les dábamos el servicio, así como también los llevábamos a las tiendas de conveniencia como el Circle K, 7-Eleven y todas esas tiendas, ellos iban a comprarlos. Well, we never asked them if they were residents of El Paso or if they were residents of Juarez. They would request our services. And of course, we provided the services to them, even if they lived here. And it was just as distributing to other convenience stores, such as Circle K or other little stores. Let me show you. This is a continuation of Plaintiff's Exhibit 6. This is a document Bates labeled Corral 742. Do you see that? Ahora le voy a enseñar, esta es una continuación de la prueba del demandante número 6. Este documento está marcado como Corral 742. ¿Ve esto? ¿Sí lo veo? Yes, I can see it. This document that comes from Diario USA states that El Diario de Juárez circulates in Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, El Paso, Texas, and Las Cruces, New Mexico. Este documento, este informe que proviene del Diario USA, dice aquí que el Diario de Juárez circula en Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, El Paso, Texas, y Las Cruces, Nuevo México. Again, objection. What is the date of this document? This is something that's still online in the diariousa.com website. Okay. It's still there to this date. So this is a website, Mr. Rodriguez, that indicates that El Diario de Juárez circulates in El Paso, Texas. Do you see that? Esto es algo que todavía se encuentra en el sitio del internet del Diario de Juárez y aún hasta la fecha se encuentra. Entonces, señor Rodríguez, aquí dice que el Diario de Juárez circula en estos sitios que están aquí. ¿Ve usted eso? Sí lo veo. Muchas veces son documentos internos que hacemos, vuelvo a repetir, de mercadotecnia. Algunos de esos documentos ni siquiera se revisan. La verdad, con todo respeto, sé que es una falta, voy a revisarlo, está ahí en el sitio, pero pues me imagino que era cuando antes de que existiera el Diario del Paso, porque antes de que existiera el Diario del Paso, el Diario de Juárez circulaba esa cantidad en los años, híjole, ojalá circuláramos lo que circulábamos entonces, no me acuerdo, 86, 87. Y sí circulábamos esa cantidad y llegábamos a las cruces. Llegábamos a las cruces, al Paso. Yes, I do see them. And these are intern papers from the inside and with the sole purpose of marketing and advertising. I know that there may be mistakes, but we never took the caution of reviewing these papers. And it's true, even before El Diario de Juárez became El Diario de El Paso, we had a lot of circulation, and I wish we had as much circulation as we did before. And I'm talking about like 86 or 87. Nevertheless, you don't dispute that this website is still showing on the internet. Sin embargo, usted no disputa que este sitio de internet todavía está en el internet. No puedo decir que no lo he visto, no lo he revisado, no, es algo que no, es que no hay negocio ahí, no hay, ahí se quedó, como todo lo que se sube a la nube. I haven't checked it. I cannot say it's not there. I haven't reviewed that. It's like everything else that is
post it in the internet and it just stays there in the cloud? Well, you don't know for a fact if anybody has taken down this website, do you? Bueno, usted no sabe de hecho si alguien ha quitado este sitio de internet, ¿o sí? No, no sé. No, I don't know. Continuing on the same exhibit, I'll direct your attention to Corral 746. Do you see that? Continuando con la misma prueba, le voy a dirigir su atención a Corral 746. ¿Ve usted eso? ¿Lo veo? I can see it. This is another link found in the same website that we've been discussing. Este es otro enlace que se encuentra en el mismo sitio de internet del que hemos estado hablando. You could see that this is a link for advertising that includes rates for space en el diario and in el Diario del Paso. Y puede usted ver que esto es un enlace para propaganda que incluye espacio para el diario y el Diario del Paso. ¿Sí lo veo? Yes, I can see that. Anybody that would be interested in buying advertising space would be able to buy advertising space collectively from el Diario and el Diario del Paso, correct? Toda persona interesada en comprar espacio para hacer propaganda o poner anuncios podría tener la oportunidad de comprar espacio colectivamente en el diario y el Diario del Paso, ¿correcto? ¿Es correcto? That's correct. I'm showing you now, still on Plaintiff's Exhibit 6, that it references the locations for el Diario del Paso. Do you see that? Ahora le estoy enseñando y todavía seguimos en la prueba del demandante número 6, donde hace referencia de las localidades para el Diario del Paso. ¿Ve usted esto? Sí. Yes, I see it. It shows that el Diario del Paso is headquartered at 1801 Texas Avenue in El Paso, Texas, correct? Aquí se refleja que el Diario del Paso tiene sus oficinas centrales en el 1801 de la Avenida Texas de El Paso, Texas, ¿correcto? ¿Correcto? Correct. Plaintiff's Exhibit 6 also shows what it calls our other locations. Is that correct? La prueba del demandante número 6 también refleja lo que se dice que son nuestros otros localidades, ¿correcto? We can't see that because of the other screens. There you go. Sí, es correcto. Yes, that's correct. And it lists, at least at this time, Publicaciones Paso del Norte, which at that time was el Diario de Juárez, correct? Y aquí incluye Publicaciones Paso del Norte, que mínimo en esta ocasión era el Diario de Juárez también, ¿correcto? Correcto. Correct. So when el Diario publishes and markets itself, it markets itself as having locations in various locations in Mexico and in El Paso, correct? Así que cuando el diario se publica y se hace propaganda a sí mismo, hace propaganda como tener varias sedes, oficinas en El Paso, ¿correcto? Es correcto. Si me permite, me gustaría decir algo ahí. Well, no, just answer my question. Es que nada más conteste mi pregunta. He can fully answer his question. La oficina de México hace 25 años que no existe. The office in Mexico has not existed for 25 years. Continúe. ¿Cómo pudimos nosotros poner esa fotografía del Paso que se construyó hace 15 años con una foto de un edificio, de una oficina que rentábamos hace 25 años? No reconozco haber hecho eso nosotros. How could we have put us that with 15 years ago with a picture of an office that, or 25 years ago with a picture of an office that we were renting 15 years ago? I don't recognize us having done that. You may not recognize it, but it's what's still showing.
Quizá usted no lo on the reconozca. website for Diario USA. Quizá usted no lo reconozca, pero es todavía lo que se refleja en el sitio de internet para el Diario USA. Muy bien, nomás quería hacer esa referencia. Sí, claro, acepto que tenemos varias oficinas en diferentes lugares. Okay, I just wanted to mention that, yes, I agree that we have several offices in different locations. Your Honor, plaintiff offers Plaintiff's Exhibit 6. Any objection to 6? Yes, Your Honor, Mr. Ortega has been very misleading with regards to this website. That website hasn't been used for more than 10 years, like this is talking about, and you can't type in that website name and get this information. You have to type in the website name and go search down to, if you look at the bottom, of the first page, go to the bottom of the first page there. It shows on there. Can you scroll up a little bit? Judge, I fail to understand what the objection is. I mean, this is a document that still shows online. He's trying to... Ortega, if you scroll up a little bit, we'll show you. So if you look down at the bottom, you don't get to there by going to diariousa.com. You have to go to what we did. You saw media services / the Diario history and the like. You have to search for that information, not go just to a website to get it. So that is not an available website used today. And so there's no reason for it to be admitted. It's still publicly available. You could see the date. September 24, 2021, when I was able to retrieve this document that is still showing on the website. I think what Mr. Davis said is that website is still viable. You could put that address and you could find the information that I've posted for the court. If the court just types in diariousa.com, it's going to get that information. Right, overruled. Go ahead. Thank you, Your Honor. Mr. Rodriguez, were you aware that your father was interviewed by the New York Times in 2003? Señor Rodríguez, ¿estaba usted enterado que su padre fue entrevistado por el New York Times en el 2003? Objection, relevance. What's the relevance, counsel? Judge, the newspaper article will talk about how 7,000 copies are sent across the border to El Paso from El Diario de Juárez. In 2003, before El Paso was formed. What difference is there? Historically, what are you doing? You just... I'm trying to show, Judge, that there's been a pattern and practice since 1982 of El Diario de Juárez circulating, distributing, and selling in El Paso. I understand that Mr. Davis has said that there's been a change in terms of how that's been done, but this goes to show you, Judge, we hope that there's been the newspaper from El Diario de Juárez has been brought to El Paso, and it has been targeting Texas readers and residents. And that's what we're trying to establish for purposes of jurisdiction. Okay. We're going to work our way chronologically. Okay. And Mr. Rodriguez has already testified that prior to 2005, that was accurate. Okay. Overruled. Go ahead. Thank you, Judge. Yeah, did I get an answer from you, Mr. Rodriguez? Señor Rodríguez, ¿pudo usted contestar mi pregunta? No, pero sí estoy enterado de esa publicación. No, but I am aware of that publication. This is a publication titled Shaking Up Journalism in El Paso, written by Simón Romero on May 27, 2003, correct? Esta es una publicación titulada Shaking Up Journalism in El Paso, sacudiendo el periodismo en El Paso, escrita por Simón Romero en mayo del 2003, ¿correcto? Correcto. Correct. Do you consider the New York Times to be a reputable newspaper? ¿Usted considera que el New York Times es un periódico con reputación? Sí, claro. Yes, of course. Now, on page Corral 729 of Exhibit 36, it states that Mr. Rodriguez Borunda started El Diario de Juárez 27 years ago, outgrowing rivals like El Fronterizo.
Do you see that? Ahora en la prueba número 36, en la hoja corral 729, dice aquí que el señor Rodríguez Porunda pudo tener éxito con el diario hace 27 años y que llegó a expandirse más que otros rivales como el fronterizo. ¿Ve usted eso? Sí, claro, sí lo veo. Yes, of course, I can see that. The article goes on to say, and I quote, the paper, referring to El Diario de Juárez, now sells about 60,000 copies in Juárez, nearly 20,000 copies of a separate edition in nearby Chihuahua City, and nearly 7,000 copies sent across the border to El Paso. Y además la prueba indica, y entre comillas, el papel es refiriéndose, o el periódico refiriéndose al Diario de Juárez, ahora vende como 60,000 copias en Juárez, casi 20,000 copias de una edición separada en la ciudad de Chihuahua, cerca de ahí, y casi 7,000 copias que se envían al otro lado de la frontera, a El Paso. Any reason to disagree with what the New York Times published? ¿Hay algún motivo por el cual no esté de acuerdo con lo que publicó el New York Times? No. No. In 2003, when this article was written, El Diario del Paso had not been founded yet, correct? En el 2003, cuando se escribió este artículo, el Diario del Paso todavía no se fundaba, ¿correcto? Es correcto. That's correct. In fact, El Diario del Paso was formed in 2005, 2 years after this article was published, true? De hecho, el Diario del Paso nació en el 2005, 2 años después de la publicación de este artículo, ¿cierto? Correcto. Correct. In other words, on average, El Diario de Juárez sent across the border to El Paso at that time 7,000 copies of its newspaper, correct? En otras palabras, el Diario de Juárez enviaba en aquel entonces a El Paso aproximadamente 7,000 copias de sus periódicos, ¿correcto? Aproximadamente, sí. Approximately, yes. If these papers were sent across the border to El Paso, is it safe to say that El Diario de Juárez was targeting El Paso readers? Si estos periódicos se enviaban al otro lado de la frontera, a El Paso, ¿le parece correcto que digamos que el Diario de Juárez estaba buscando lectores de El Paso? No, no estoy de acuerdo. Vuelvo a repetir. La gente que se vino a vivir, se viene todavía a vivir, de Juárez al Paso, es la gente que busca el Diario de Juárez. No, I do not agree with that. And let me say it again. The people who used to live in El Juárez and come here and are still coming are the ones who are trying to get the newspaper El Diario de Juárez. Por eso, después se hizo el Diario del Paso, porque la intención era hacer periodismo y entonces sí captar lectoría en el estado de Texas, pero como el Diario del Paso, no como Diario de Juárez. And that is why, this is the reason why El Diario del Paso was founded, in order to get the newspaper to include Texas, but that was as El Diario del Paso, not El Diario de Juárez. If El Diario de Juárez believed that there wasn't enough interest in El Paso for its newspaper, it would not be sending copies of its newspaper to El Paso, correct? Si el Diario de Juárez estaba bajo la creencia que no había suficiente interés en El Paso de leer su periódico, entonces no estarían enviando copias a El Paso, ¿correcto? ¿Sí, correcto? Yes, correct. Hold on. I have a question. Sir, Mr. Rodriguez, are you saying then that the El Diario is targeting people who have immigrated from the Republic of Mexico, Ciudad Juárez, to live in El Paso? There are many people who have immigrated and have left Ciudad Juárez for various reasons and are now living here in El Paso. Are those the individuals that you're targeting? Y, señor, por parte del juez, señor Rodríguez, el juez tiene una pregunta. ¿Está diciendo usted que el diario está buscando encontrar lectores en aquellas personas que vivían antes en la República Mexicana en Juárez y que se vinieron a El Paso? ¿Es lo que usted quiere decir, que el diario está buscando vender los periódicos a personas que vivían antes aquí, que vivían en Juárez y que se vinieron para acá?
No, pues, antes del 2015, que el Diario del Paso existiera, había un solo periódico que era el Diario de Juárez. Empezó a suceder una inercia de que mucha gente se venía a vivir de Juárez o de Chihuahua o de diferentes partes del estado a El Paso, y empezamos a ver que había un mercado para personas que quisieran leer el Diario de Juárez, con la idea de estar informados de su ciudad. No, Judge. And before 2015, there was only one newspaper, El Diario de Juárez. And we started seeing that people who were living previously in Juárez or in other parts of Mexico and came here, they were interested in continuing to read the newspaper with stories about Juárez. To the judge's point, Mr. Rodriguez, El Diario de Juárez was targeting Mexican expatriates that were now living in the United States, correct? Y señor Rodríguez, lo que quiere decir el juez es de que el Diario de Juárez procuraba sus lectores en mexicanos expatriados que ahora vivían dentro de los Estados Unidos, ¿cierto? No, no es cierto. Nosotros nunca estábamos buscando. En aquel entonces, era la gente la que buscaba el periódico. La circulación empezó a crecer sola. Nosotros ni siquiera teníamos idea de que esto iba a suceder. No, that is not true. We were never targeting anybody. It is the people who were looking to get newspapers from there. We never knew that this was going to happen. Understood, but based on that interest that you just described, that motivated El Diario de Juárez to start sending copies of its newspaper to El Paso, correct? Entendido, pero basado en el interés que tenían los lectores, el interés que usted acaba de describir, esto fue una motivación para que el Diario de Juárez comenzara a enviar sus periódicos a El Paso, ¿cierto? Como empresarios, o siempre vemos una oportunidad de negocio, ¿sí? Yes, as an opportunity for business, as we saw it, yes. Now, were you aware that Publicaciones Paso del Norte, which was El Diario de Juárez, at some point alleged in a lawsuit that it was defamed by the Dallas Morning News? Ahora, ¿recuerda usted que las Publicaciones Paso del Norte, que era el Diario de Juárez, en cierto momento fue difamado por las noticias Dallas News? No puedo contestar mucho de eso porque no estaba yo involucrado en esa área. Como familia y como directivo del periódico sí sabía de eso, pero si no me equivoco fue mi hermano Gerardo Rodríguez el que estuvo involucrado en esa demanda del Dallas Morning News con nosotros. I cannot really answer that because I was not really involved in that as a family member and someone working for the newspaper. Yes, I knew something about it. However, my brother, Gerardo Rodriguez, was the one who was actually involved in that case with the Dallas Morning News. I'm showing you what has been marked as Plaintiff's Exhibit 32. Specifically, I'm looking at the original petition that was filed by Publicaciones Paso del Norte SADCB against the Dallas Morning News. Do you see that? Le voy a enseñar lo que viene siendo la prueba número 32 y específicamente lo que le estoy enseñando es la petición original del demandante que presentó Publicaciones Paso del Norte SADCB en contra de Dallas Morning News. ¿Ve usted esto? Sí, señor, sí lo veo. Yes, sir, I can see it. This was a lawsuit that was filed by Publicaciones Paso del Norte in El Paso County, correct? Esta fue una demanda presentada por Publicaciones Paso del Norte en el Condado del Paso, ¿correcto? Por lo que dice ahí, sí. According to what it says there, yes. I'll direct your attention to the second page of that original petition, which is found on Corral 307. Le quiero dirigir su atención a la segunda hoja de esa petición original que se encuentra en Corral 307. You'll see that on paragraph 6 of plaintiff's original petition, the plaintiff alleges that it publishes El Diario
a newspaper distributed in Juarez, Mexico, and in El Paso, Texas. Do you see that? Usted puede ver aquí en esta petición original que en el párrafo número 6 dice que el demandante publica el periódico El Diario, un periódico que se distribuye en Juárez, México y en El Paso. ¿Ve usted eso? Sí, lo veo. Yes, I can see that. Aware that this was an allegation made by El Diario de Juárez at that time? ¿Sabía usted que este fue un alegato que se hizo por parte del Diario de Juárez en aquel entonces? No estaba enterado, pero estoy leyendo. I was not aware of that, but I am reading it now. No reason to disagree with what El Diario de Juárez stated in its own petition, correct? Usted no tiene motivos para no estar de acuerdo con lo que el mismo Diario de Juárez puso en su propia petición, ¿correcto? Es algo en lo que no puedo responder porque ni soy responsable ni había leído eso y no estoy enterado. That is something that I cannot respond to because I'm not responsible for that, nor had I read that before, nor was I aware of it. Well, this was something that was filed by the Gorton and Mott firm, which is the same firm that's representing you now. Are you aware of that? Bueno, esto fue algo que fue elevado por el bufete jurídico Gorton y Mott, que es el mismo bufete jurídico que lo está representando a usted. ¿Está enterado usted de esto? Estoy tan enterado como todos los que estamos aquí, lo estoy leyendo. Antes de esta reunión no estaba enterado. I am as aware as everyone else who is here because I am reading it. But before we got together here, I was not aware of it. Okay, well, let's look at paragraph 12 of the original petition, which states in relevant part, I quote, El Diario's current distribution in El Paso has been primarily directed towards the non-English speaking Hispanic population. Bueno, en la misma prueba, veamos en la petición original, párrafo 12, y leyendo lo que dice, la distribución actual del diario en El Paso principalmente ha sido dirigida hacia la población hispana que no habla inglés. ¿Ve usted eso? Sí, lo veo. Yes, I can see that. At the time that this petition was filed, El Diario del Paso had not been formed yet, correct? Cuando se presentó esta petición o se elevó esta petición, el Diario del Paso todavía no se fundaba, ¿correcto? No estoy seguro. I am not sure. Well, let's continue reading. It says, for more than 2 years, however, El Diario has made efforts to significantly expand its presence in the city of El Paso, including locating to a new near downtown site where construction of a new publication facility for an El Paso edition of El Diario will be complete in early 2005. Do you see that? Bueno, continuamos. Vamos a seguir leyendo. Por más de 2 años, sin embargo, el diario ha hecho esfuerzos para expandir significativamente la presencia de este en la ciudad de El Paso, incluyendo el fundar un sitio cerca del centro donde está construyendo una publicación, un centro de publicaciones nuevo para la edición El Paso del Diario, que será completada a principios del 2005. ¿Ve usted eso? Sí, sí lo veo. Yes, I can see that. So to my earlier point, where it states that El Diario has a current distribution in El Paso that has been primarily directed towards the non-English speaking Hispanic population, that was referring to El Diario de Juárez, correct? Entonces, en el punto que yo quería hacer originalmente, diciendo que la distribución actual del diario en El Paso principalmente está dirigida hacia aquella población hispana que no habla inglés, se trataba de El Diario de Juárez, ¿correcto? Según lo que estoy leyendo, ¿es correcto? According to what I'm reading, that's correct. So El Diario de Juárez was directing primarily its distribution in El Paso of its newspaper to our Hispanic population, correct? Así que el Diario de Juárez principalmente estaba dirigiendo sus publicaciones aquí en El Paso a aquellas personas hispanas que no hablaban inglés, ¿correcto? Una persona que no habla inglés y necesita leer en español, por lógica, van a comprar un periódico en español, si no saben hablar inglés. No le podemos llegar al mercado anglosajón o mercado que habla inglés. Es lógico, es un periódico en español.
Well, logically, a person who doesn't speak English, if they speak Spanish, of course, they're going to try to read a newspaper that is written in Spanish. And logically, we're not publishing or targeting people who are American and who do not speak Spanish and only speak English. I understand that, but my point is, El Diario de Juárez at that time was targeting El Paso residents who spoke Spanish. Entiendo eso, pero lo que yo quiero decir, o mi punto que quiero hacer es de que el Diario de Juárez en aquel entonces estaba procurando lectores en El Paso que hablaran español. Objection, asked and answered. Go ahead. La objeción fue denegada. ¿Puede continuar? Can you please answer, Mr. Rodriguez? Señor Rodríguez, ¿puede contestar, por favor? Did you overrule my objection, Your Honor? Yes, I did. Okay, sorry, I didn't hear you. Me distraje. ¿Me puede preguntar otra vez, por favor? I got distracted. Can you ask the question again, please? My point is, at that time, El Diario de Juárez was targeting individuals that spoke Spanish that lived in El Paso. Mi pregunta es de que en aquel entonces el Diario de Juárez estaba procurando audiencia de su periódico en aquellas personas que vivían en El Paso y que hablaban español. Estábamos no buscando el mercado, estábamos dando el servicio. It's not that we were targeting, it's that we were providing that service. Are you aware that your father, Osvaldo Rodriguez Borunda, signed a sworn affidavit in connection with that case? ¿Estaba usted enterado que su padre, Osvaldo Rodríguez Borunda, firmó un acta juramentada en conexión con ese caso? No, no estaba enterado. No, I was not aware of that. I'm showing you his sworn affidavit in which he states in paragraph 2 Le that estoy enseñando en el acta juramentada de él, en donde el párrafo 2 dice: I am the president and director general of Publicaciones Paso del Norte S.A.D.C.V., which is a Mexican corporation. The corporation publishes the Spanish language newspaper in El Diario de Juárez, which is circulated in El Paso and Juárez. Dice así: yo soy el presidente y director general de Publicaciones Paso del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, que es una corporación mexicana. Esta corporación publica el periódico en español, el Diario de Juárez, que circula en El Paso y en Juárez. Any reason to disagree with your father? ¿Hay algún motivo por el cual usted no esté de acuerdo con su padre? No, ninguno. No, none. And you recognize your father's signature on that exhibit, correct? ¿Y usted reconoce la firma de su padre en dicha prueba, correcto? ¿Correcto? Correct. And you'll understand that Mr. Rodriguez Borunda signed that affidavit under oath before a notary public in the state of Texas, correct? Y usted también entiende que el señor Rodríguez Borunda firmó este documento bajo juramento ante un notario en Texas, ¿correcto? ¿Correcto? Correct. I'm looking at it. I'll call your attention, Mr. Rodriguez, to the last page on that affidavit in which you could see that Mr. Rodriguez Borunda signed the affidavit on March 10, 2006. Do you see that? Le quiero dirigir su atención, señor Rodríguez, a la última hoja de esta acta juramentada, donde podemos ver que el señor Rodríguez Borunda firmó dicha acta el 10 de marzo del 2006. ¿Ve usted eso? Sí, lo veo. Yes, I can see that. You testified earlier that El Diario del Paso was formed in 2005, correct? Usted declaró anteriormente que el Diario del Paso se formó en el 2005, ¿correcto? En el 2005, sí. In 2005, yes. So this affidavit under oath that your father signed on March 10, 2006 was after El Diario del Paso was formed, correct? Así que esta acta que su padre firmó bajo juramento que firmó el 10 de marzo del 2006, la firmó después de que se fundó este periódico del Paso, ¿correcto? Así lo veo, sí. As I see it, yes. And even after El Diario del Paso was formed, your father nevertheless states under oath that El Diario de Juárez circulates in El Paso, correct?
Y a pesar de que ya se había formado el Diario del Paso, aún así su padre indica bajo juramento que el Diario de Juárez circula en El Paso, ¿correcto? Si es correcto, tendré que ir a mis récords para revisar si el Diario del Paso se fundó unos meses antes o después. No puedo, yo no estaba, no conocía esta demanda, pero lo que dice ahí es correcto. Yes, that is correct. I would have to check in my notes to verify if El Diario del Paso was created a few months before or after. I don't know. I was not aware of what it says there, but yes, whatever it says there is correct. Did you know that your father gave his oral deposition in connection with the case against the Dallas Morning News? ¿Sabía usted que su padre dio contestación oral a un interrogatorio en conexión a la demanda que hubo en contra de Dallas Morning News? ¿Me puede repetir la pregunta? No me queda clara. Could you repeat the question? It's not that clear. Sure. Were you aware, Mr. Rodriguez, that your father was deposed under oath in connection with the lawsuit that El Diario de Juárez filed against the Dallas Morning News? Señor Rodríguez, ¿estaba usted enterado que debido a la demanda que presentó el periódico de El Diario de Juárez en contra de Dallas Morning News, su padre contestó a un interrogatorio? No estaba enterado. Oh, no, I was not aware of that. Okay, I'm showing you an excerpt of that deposition that your father gave on October 25, 2005. Le estoy enseñando un resumen o un fragmento de la contestación al interrogatorio que su padre dio el 25 de octubre del 2005. Yes, I am looking at it. You find your father to be an honest person, correct? ¿Y usted cree que su padre es una persona honesta, correcto? Correcto. Yes, correct. Especially when he's been held under oath? Especialmente cuando él está bajo juramento. Correcto. Correct. In that deposition, your father was asked under oath if he was the editor of El Diario. Do you see that? En dicho interrogatorio, bajo juramento, se le preguntó a su padre si él era el editor del diario. ¿Ve usted eso? Lo veo. I can see it. He indicated that he was. Él indicó que sí lo era. They asked him if he was the publisher of the newspaper, and he said correct. Do you see that? Le preguntaron a él que si él era el que publicaba el periódico y él contestó correcto. ¿Ve usted eso? Sí lo veo. Yes, I can see it. Any reason to disagree with that at that time? ¿Hay algún motivo por no estar de acuerdo con eso para en aquel entonces? No. No. He was further asked if he took an active role in setting the editorial policy and planning news coverage of El Diario de Juárez. Además, se le preguntó que si tomaba un rol activo en fijar la política editorial y en planificar la cobertura de noticias del periódico del Diario de Juárez. He responded, that's correct. Do you see that? Él contestó, eso es correcto. ¿Ve usted eso? Sí lo veo. Yes, I can see it. Any reason to disagree with that? No. ¿Hay algún motivo para no estar de acuerdo con eso? No. No. He was asked if he had been doing that throughout the time that the newspaper had been published, and he said, exactly. Do you see that? Se le preguntó que si él había estado haciendo esto durante el transcurso de tiempo que el periódico había estado haciendo publicaciones y él contestó, exacto. ¿Ve usted eso? Lo veo. I can see it. He was asked what role, if any, he undertook with respect to story selection and what play to give to particular stories. Se le preguntó que qué rol tenía él en cuanto a la selección de historiales y qué importancia le daba a la publicación de historias particulares o específicas. He responded that he was involved in the story selection and what play to give particular stories.
Él contestó que él sí participaba en la selección de historias y qué importancia darle a ciertas historias específicas. Any reason to disagree with his testimony at that time? ¿Hay algún motivo por el no estar de acuerdo con el testimonio que él dio en aquel entonces? Obviamente yo no sé qué es lo que mi padre hacía o no hacía. Siendo él el presidente y el dueño, no puedo. Lo que yo veo ahí, nada más puedo leer que lo que contestó, pero no me consta a mí. No puedo estar de acuerdo ni en desacuerdo. Obviously, I am not aware what my father did. He was the president and the owner, but I don't know what he did. And all I can tell you is what I can read there, and whatever it says there, well, I can tell you it's truth. Certainly no reason to disagree with anything that your father testified under oath, correct? Y por supuesto, no hay ningún motivo por no estar de acuerdo con lo que su padre declaró bajo juramento, ¿correcto? No. Sorry. La pregunta otra vez, perdón, me equivoqué. Sorry, I made a mistake. Can you ask the question again? No reason to disagree with whatever your father testified to under oath in connection with that lawsuit, correct? Y no hay ningún motivo para no estar de acuerdo con lo que su padre declaró bajo juramento en conexión a esa demanda, ¿correcto? No tengo ningún motivo para estar en desacuerdo o en acuerdo. Estoy nada más leyendo lo que me ponen aquí en la pantalla. I have no reason to disagree or to agree. I am just reading what you are putting here on the screen. Your father was asked if he made assignments to reporters and had any input to those assignments and what news to cover and how to cover the news, correct? A su padre se le preguntó si él se encargaba de hacer las asignaturas para los reporteros o tenía algo que decir en cuanto a las asignaturas que se les hacían a los reporteros y qué noticias habrían de cubrir y cómo cubrir las noticias, ¿correcto? Supongo que en aquel entonces, antes de que tuviera su, ¿cómo se dice? Su embolia, él se manejaba de esa forma. Las cosas han cambiado muchísimo. Yo no puedo decir desde cuándo se dejó de manejar de esa manera. Ahora la tecnología nos permite hacer muchas cosas. He leído ahí que mi papá iba a la oficina, él ya no va. Entonces, vuelvo a repetir, estoy leyendo y estoy dándole la razón a usted, licenciado Ortega, con todo respeto por lo que leo, pero no puedo yo opinar al respecto. I suppose that before my father had that stroke, there were a lot of things that he did, and he did differently than how things are done now. Right now, things are done very differently. The technology is different. My father used to go to the office. Yes, that I know, but now he doesn't go. And the only thing I can tell you is that I do not disagree with what you're showing me. It's just what I am reading there. Your father was asked in connection with that deposition if anyone else had made those decisions for him, and his response that unless he's sick or something, 99% of the time he was responsible for those functions. A su padre se le preguntó en conexión con este interrogatorio si había alguna otra persona que hiciera este tipo de decisiones para él, y él dijo que no, que a menos que estuviera enfermo o alguna otra razón, que el 99% de las veces él era el que daba esas decisiones solo. Supongo que en aquel entonces así era. Estamos hablando de muchos años de diferencia. And I suppose that's how it was back then. We're talking about a lot of years. Your Honor, I offer Plaintiff's Exhibit 32. No objection, Your Honor. Can we take a quick 5-minute break? Yes, give me the citation of the cause number to this lawsuit, 2004-what? Okay, 4750? Yes, Your Honor. Okay, thank you, gentlemen. Can I take a quick 5-minute break, Your Honor? Yes, absolutely. Thank you.
Everybody ready? We are, Judge. Mr. Davis, you ready? Yes, Your Honor. Thank you for the break. Okay. I got a question. I have the original petition, first amended petition on this lawsuit that counsel is describing. This is off the record. This is off the record, okay? I show, and correct me if I'm wrong, I show that there's an MSJ filed by Bilo in the district court, or excuse me, county court at Law 7 here in El Paso. And county court law number 7 granted. That was appealed. What happened at the 8th Court of Appeals? Anybody know? I do not, Your Honor. My office, he might. Do we not have this lawsuit? Can you interpret that for me, please? Sí, el juez tiene la primera petición enmendada que se fue presentada por Bilo en el tribunal CC7 y este juez concedió la moción y sin embargo fue apelada. La pregunta del juez es de que qué pasó en la apelación cuando se apeló al tribunal octavo distrital. No, lo siento, pues no sé. I mean, I'm asking Francisco or Mr. Davis, do you know? I do not, Your Honor. We don't keep our files going back that far, and so we didn't have this case. Morgan Broadus was the one who Morgan was local counsel. Yeah. I can ask him if you want me to. Yeah, because this is, I have the first amended in the district court, and then it went up on appeal to the 8th Court of Appeals, and I don't know what happened. My recollection, Judge, is that the motion for summary judgment that was filed by the Dallas Morning News, Bilo, that does business as the Dallas Morning News, that motion for summary judgment was granted. El Diario de Juárez appealed it, and my understanding is that El Diario de Juárez lost on appeal. That's all I need to know. Yeah. Everybody ready? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Davis, you ready? Yes, Your Honor. Okay. Go ahead. Thank you, Your Honor. Mr. Rodriguez, during the break, did you have an opportunity to talk to your attorneys? Señor Rodríguez, durante el descanso, ¿tuvo usted la oportunidad de hablar con sus abogados? No. No. Now, I'm showing you what I've marked as Plaintiff's Exhibit 33. Do you see that on your screen? Ahora le estoy enseñando lo que he marcado como prueba del demandante 33. ¿Ve eso usted en su pantalla? Sí lo veo. Yes, I can see it. This was a lawsuit that was filed in county court at law number 5 in 2004 against Publicaciones Paso del Norte that was doing business as El Diario de Juárez. Is that correct? Esta es una demanda que se presentó en el Tribunal del Condado número 5 en el 2004, que este fue en contra de Publicaciones del Paso que estaba haciendo, can the interpreter see? Publicaciones El Paso del Norte que estaba haciendo negocio como Diario de Juárez. ¿Ve usted eso? Thank you. Sí lo veo. Yes, I can see it. In that petition, the plaintiff sued El Diario de Juárez for defamation. Were you aware of that? En esa petición, el demandante demandó el Diario de Juárez por difamación. ¿Sabía usted eso? No, no estaba enterado. No, I was not aware of that. The plaintiff in that lawsuit alleged, as you could see on paragraph 2 of that exhibit, that Publicaciones Paso del Norte SADCB was doing business as El Diario de Juárez, which is a foreign corporation organized under the laws of Mexico, and at all times relevant here too, had a certificate of authority to engage in business in Texas and maintains a place of business in El Paso County, Texas. What year was that, counsel? 2004, Judge. Okay. El demandante en esta demanda declara en el párrafo número 2, como usted puede ver aquí, que reside en El Paso, Texas. Publicaciones
Paso del Norte SADCB, haciendo negocio como el Diario de Juárez, es una corporación extranjera organizada bajo las leyes de México y que durante todos los periodos de tiempo relevantes a este tenía un certificado de autoridad para participar en negociaciones en Texas y que mantiene un sitio de negocio dentro del Condado del Paso, Texas. ¿Ve usted eso? Sí, sí lo veo. Yes, I can see that. No reason to disagree with this allegation, correct? Supongo que es cuando el Diario de Juárez circulaba en 2004 en Estados Unidos y existía la oficina para comercializar publicidad y circulación del Diario de Juárez, pero es algo que estoy viendo aquí en este momento. I assume that was in 2004 when the Diario de Juárez was selling its papers in El Paso, and the office that was here in El Paso was for publicity and to market the newspaper. That's what I'm assuming. At that time, Publicaciones Paso del Norte did not contest the court's jurisdiction as it does today, correct? En aquel entonces, Publicaciones Paso del Norte no puso en tela de juicio la jurisdicción conforme lo hace ahora, ¿correcto? Objection, Your Honor. This witness already said he doesn't know anything about this lawsuit. Do you have any understanding, Mr. Rodriguez, in terms of whether el Diario de Juárez in that lawsuit contested jurisdiction? ¿Tiene usted algún entendimiento, señor Rodríguez, si es que el periódico Paso del Norte en aquel entonces impugnó puso en tela de juicio la jurisdicción o la retó? Do you understand what that means, Mr. Burunda? Señor Burunda, ¿entiende usted lo que... Rodríguez, excuse me. Señor Rodríguez, ¿entiende usted lo que quiere decir eso? En términos legales, le soy honesto, pues no, ni venía preparado, ni siquiera conocía yo a fondo esa demanda o esa decisión. In legal terms, Your Honor, no, I was not even prepared, nor did I know about this lawsuit in depth. Fair enough. I'm showing you, in connection with that same exhibit, a deposition taken of José Ávila Cook. Do you see that? Me parece justo su contestación. En conexión a esa misma demanda, le estoy enseñando el interrogatorio oral que se le hizo a José Ávila Cook. ¿Ve usted eso? Sí, lo veo. Yes, I can see that. This deposition took place on June 22, 2005, correct? Este interrogatorio se llevó a cabo el 22 de junio del 2005, ¿correcto? Según lo que dice ahí, sí, no según lo que yo responda, no sé, es la primera vez que lo veo. According to what it says there, yes, it's not according to what I may respond. It's the first time that I see this. Do you know who José Ávila Cook is? ¿Sabe usted quién es José Ávila Cook? No, señor. No, sir. I'll direct your attention to the location where this deposition took place. You'll see that El Diario de Juárez was the defendant sued, but the deposition actually was taken in the offices of El Diario del Paso. Do you see that? Le quiero dirigir su atención al sitio donde se llevó a cabo este interrogatorio, es decir, que el Diario de Juárez fue el que fue demandado. Sin embargo, el interrogatorio se llevó a cabo en las oficinas del Diario del Paso. ¿Ve usted eso? Sí lo veo, pero no puedo opinar porque no lo conocía. Como le he dicho varias veces, yo me dedicaba a la comercialización. Yes, I can see it, but I cannot give my opinion because I was unaware of that. As I've said several times, my job was marketing. If El Diario de Juárez does not have offices, at least at the time of this deposition in El Paso, do you have any understanding of how El Diario de Juárez was able to utilize the offices of El Diario del Paso for this deposition? Si es que el Diario de Juárez no tenía oficinas dentro del Paso, mínimo cuando se tomó este interrogatorio en esas fechas, ¿cómo puede usted, entiende usted cómo es posible que ellos hayan utilizado las oficinas del Diario del Paso para tomar este interrogatorio? No puedo responder porque no estaba enterado. I cannot answer that because I wasn't aware of it. No sé qué pasó en aquel entonces. I don't know what happened back then. It was customary, I suppose, for El Diario del Paso and El Diario de Juárez to be able to, when need arose,
to interchangeably use each other's offices, correct? Era costumbre, me imagino que cuando era necesario el diario del Paso y el diario de Juárez, si es que era necesario, utilizaran las oficinas uno del otro, ¿correcto? Pues no puedo responder eso, pero pues yo creo que la única persona que pudiera hacer eso era mi padre, que es el que tenía el puesto en todas las empresas. Y si se va a reunir en Chihuahua, se reúne en su edificio en Chihuahua. Se va a reunir en El Paso, se reúne en su edificio en El Paso o en Juárez. Well, I cannot answer that, but I imagine that the only person who would have the power to do that would be my father, who was the director of this. And if he was going to have a reunion in Chihuahua, he would get together at the offices he had in Chihuahua. And if it was in El Paso, then at the offices he had in El Paso. I understand, but this was a business unrelated to El Diario del Paso. El Diario del Paso was not a defendant. El Diario de Juárez was. Entiendo, pero se trataba de negociaciones que no tenían que ver con el Diario del Paso. El Diario del Paso no era un demandado, uno de los que habían demandado, y el Diario de Juárez sí lo era. Objection asked and answered. He doesn't know why this meeting took place. Is that your response, Mr. Rodriguez? Si es mi respuesta, no sé. Yes, that is my response. No, I don't know. In that deposition, Jose Avila Cook, as you could see on page 19 of that deposition, indicated that he was an editor for the newspaper. Any reason to disagree with that? En dicho interrogatorio, en la hoja número 19, según se refleja de los interrogatorios, José Ávila Cook dice aquí, cuando se le preguntó, él declaró que era un editor del periódico. ¿Ve usted eso? Si no recuerdo, usted me preguntó que si yo conocía a Ávila Cook, y dije que no lo conocía, por lo tanto, pues mi respuesta es lógica. No. If I remember correctly, when you asked me if I knew who Jose Avila Cook was, I said I did not know. So logically, my response would be no. Okay. In that deposition, he was specifically asked, and you could see it up on your screen, what cities is El Diario circulated in? In November of 2004, in what cities was El Diario circulated in? Do you see that question? Y bien, y en ese interrogatorio se le hizo la pregunta específica y puede usted ver en la pantalla en qué ciudades circulaba o estaba siendo circulado el diario. Ve usted aquí el 4 de noviembre en qué ciudades se circulaba el diario. Sí, lo veo. Yes, I can see it. Mr. Avila Cook testified under oath that El Diario de Juárez at that time was circulated in Ciudad Juárez and that there were some exemplars in El Paso. El señor Ávila Cook contestó que en aquel entonces el Diario de Juárez se circulaba en la ciudad de Juárez y que había ciertos ejemplares también en El Paso. Si uno certificó, pues. Any reason? Yes, if he answered that under oath, well, I guess. Your Honor, we offer Plaintiff's Exhibit 33. I have no objection, Your Honor. No objection? Nope. Okay, proceed. Does El Diario de Juárez currently have an office in El Paso, Texas? ¿El Diario de Juárez en la actualidad tiene una oficina en El Paso, Texas? No. No. Does it market to readers that it has an office or location in El Paso, Texas? ¿Le hace mercadería o le deja saber a los lectores que tiene una oficina en El Paso, Texas? No. No. This is probably, Judge, the best copy I have of this specific document. This exhibit is included in the appendix of exhibits that were attached and incorporated to plaintiff's response to defendant's special appearances. But just hopefully for the purpose of having some visibility of this document, I'm going to use the one that's attached in the body of the text of the response to the special appearances.
Mr. Rodriguez, are you familiar with this document, or at least portion of the document that I'm showing on screen? Señor Rodríguez, ¿usted reconoce este documento o mínimo la porción del documento que le estoy mostrando en la pantalla? ¿Sí lo reconozco? Yes, I am familiar with it. Tell me what this is. Dígame lo que es esto. Es un directorio de donde estamos ubicados y más o menos quiénes somos, donde dice si hay que hablar a redacción en Juárez, a la gerencia, a información, un evento social, deportes, ahí están los teléfonos de Juárez y publicidad y publicidad y clasificado. It's a directory of more or less where we are located and who can be contacted for the newspaper, El Diario de Juárez, here and in El Paso, Texas, and in Juárez. And if you need to talk to editing or general offices or social pages or anything else, you can call those numbers. When you say we, you refer to El Diario de Juárez, correct? Usted se está refiriendo que al Diario de Juárez, ¿correcto? Son los que están poniendo esta información que nos estamos ubicados cuando dice. Ahí lo dice, el Diario de Juárez, y luego vienen todos los renglones de los teléfonos de Juárez hasta arriba. Y luego ahí donde usted pone el Paso, Texas, ahí está igual la recepción del Paso, Texas, publicidad, redacción, porque ahí obviamente somos una empresa binacional, con oficinas separadas, con temas muy separados, pero si alguien quiere anunciarse en el Diario de Juárez, pues no lo vamos a obligar a que haga una llamada a larga distancia. Puede hablar al teléfono del Paso y de ahí automáticamente lo pasan a cualquier información, sea deportes, o es un directorio. Cualquier empresa, cualquier periódico lo tiene. It says right there where it is from. That's what it says there, the information under Juárez and then the information under El Paso and where to call for each department. And for instance, if somebody wants to place an ad in Juárez, we're not going to make him do a long distance call. They can call their local office. And that's how it is because we're a binational business with offices here and there. So this is something that is published only in El Diario de Juárez, correct? Así que esto es algo que se publica únicamente en el Diario de Juárez, ¿correcto? Correcto. Correct. You won't find this in El Diario del Paso, correct? Usted no encontraría esto en el Diario del Paso, ¿correcto? No me acuerdo. I don't remember. Can I check? No, that's okay. Just for purposes of discussion, this is Plaintiff's Exhibit 2, Judge. This exhibit states that El Diario de Juárez has an office in El Paso, Texas, correct? No le hace, pero en esta prueba se refleja que el Diario de Juárez tiene una oficina en El Paso, Texas, ¿correcto? ¿La pregunta es para mí? Is that a question to me? Yes, sir. Sí, señor. No, es una información porque somos empresas hermanas. It's an information we give because we are sister corporations. What do you mean by sister corporations, Mr. Rodriguez? Señor Rodríguez, ¿qué quiere decir con empresas hermanas? No sé cómo decírselo, señor Ortega. Vivimos en una ciudad fronteriza, ¿sí? Donde El Paso, Texas, es Estados Unidos, Juárez, Ciudad Juárez es Juárez. Permítame. I don't know how to explain this to you, Mr. Ortega. We live in a border city where El Paso, Texas is here in the United States, and then Ciudad Juárez is over there in Juárez. Somos una entidad fronteriza, somos dos ciudades hermanas de dos países diferentes, con dos periódicos distintos, uno en Juárez y uno en El Paso. We are an entity located at the border with two different countries right next to each other and two different newspapers, one located in Juárez and another one in El Paso. Lo que queremos hacer es ofrecer el servicio a nuestros lectores, a nuestros anunciantes, de que si ellos viven en El Paso, puedan usar el teléfono del Paso, si es el de Juárez, si hay una noticia importante que pasó en El Paso, no tengan que hablar a Juárez, pueden hablar al Paso, pero
las empresas son completamente separadas y los editores toman sus decisiones propias de cada periódico en cada país, en cada ciudad. What we want to do is offer our readers in each one of the countries to be able to use the local offices to either for advertising or for the news without having to place an international call. However, we are two different newspapers. Understood. So this is for the benefit of individuals in El Paso who would like to have any type of publicity, advertisement, or newsworthy stories published in el Diario de Juárez, correct? Entendido. Y esto es para beneficio de aquellos lectores que se encuentran en El Paso, que tengan la facilidad ya sea de publicar o de anunciarse o de poner alguna noticia en Juárez, ¿correcto? Es un servicio. It's a service that we offer. To people and businesses in Texas, correct? A las personas que tienen negocios en Texas, ¿correcto? Ahí está muy claro. Ahí están todos los teléfonos de Juárez. It's very clear there. All the numbers for Juárez are there. Sir, you testified that the reason why you had that phone number is because you didn't want to burden people in Texas to have to call long distance to El Diario de Juárez. Isn't that what you said earlier? Señor, usted declaró que la razón por la que tenía ese número de teléfono es porque usted no quería hacer que la gente que vive en El Paso hiciera una llamada a larga distancia a Juárez. ¿No es eso lo que dijo usted? Sí, señor, y le estoy contestando exactamente lo mismo. La gente de Juárez va a marcar el teléfono de Juárez, la gente del Paso va a marcar el teléfono del Paso. Eso es lo lógico. Yes, sir, and I will respond exactly the same thing. The people in Juárez will dial the number from Juárez, and the people in El Paso will dial the number from El Paso, and that's logical. The only difference here is that the people that would call that El Paso number that's shown on Exhibit 2 is for those individuals in El Paso that are interested in advertisement, classified ads, or newsworthy stories to be published in El Diario de Juárez. That's the reason why you have that portion in Exhibit 2, correct? Y sí, la única diferencia aquí sería que según la prueba número 2, el número que tenemos aquí es que las personas que viven en El Paso tengan el beneficio de poder o anunciarse o poner propaganda o publicar una historia en el Diario de Juárez. Y es por eso por lo que tiene este número de teléfono aquí, ¿correcto? No es correcto. Vuelvo a repetirle. Ahí está muy claro. La gente de Juárez que quiere anunciarse o quiere una historia de deporte o quiere cualquier servicio, va a marcar el teléfono de Juárez para anunciarse en el Diario de Juárez. Si quieren anunciarse en el Diario del Paso, pues también van a marcar al Diario de Juárez y lo vamos a transferir al Paso. Igual el Paso, la gente del Paso que quiere poner un anuncio o quiere poner un anuncio en Juárez, inclusive cualquier empresario o agencia que quiera poner un anuncio en Juárez, va a marcar el teléfono del Paso, porque existe una oficina hermana, como existen Delicias y en Chihuahua. Y luego ya, cuando llegue a la razón por la que están hablando, de ahí se dirige a quien corresponda. And that is not correct, and I will repeat it again. If somebody from Juárez wants to publish advertisement or some news or sports event or anything related to sports, they can call the number in Juárez and they will be transferred, if they want to do it in El Paso, to the corresponding El Paso office. Likewise, the people from El Paso can call the local number in El Paso and they will be transferred. And it's the same thing because we are sister cities, just the way it is between like Delicias and Chihuahua. Let's make things clear. You could see on the right-hand side of Exhibit 2, it's highlighted in yellow that it shows all the different offices that El Diario de Juárez, or that El Diario has. And it shows that it has offices in Chihuahua, offices in Nuevo Casas Grandes, offices in Delicias, and for our purposes, offices in El Paso, Texas. Y vamos a aclararlo, podemos ver del lado derecho de esta prueba, y está marcado también con amarillo, de que el Diario tiene diferentes oficinas en diferentes localidades, como aquí dice en Chihuahua, en Casas Grandes y también en El Paso, Texas, como dice aquí, está marcado.
¿Es correcto? Yes, that's correct. Eso es un directorio que se tiene para dar un servicio a nuestros lectores. Obviamente somos una empresa, vivimos de la publicidad y que sepan que somos una empresa binacional y una empresa que estamos en todo el estado de Chihuahua, incluyendo El Paso. Pero eso no quiere decir que el Diario de Juárez está haciendo negocio en El Paso o viceversa. Eso es nada más un directorio de servicio. Understand. So, El Diario de Juárez, in your words, is a binational company, correct? Objection. That's not what he said. No, no dije eso. We need to go. The record will speak for itself. Let me move along. El Diario de Juárez, does it sell newspapers to El Diario del Paso? La pregunta ahora es, ¿el Diario de Juárez vende periódicos a El Diario del Paso? No. Le vuelvo a repetir para no rebuscarnos. Lo vimos desde el principio. Que el Diario de El Paso le paga al Diario de Juárez por imprenta comercial. And let me repeat it again from the very beginning. El Diario de Juárez pays for commercial printing to Diario de El Paso. No, Mr. Rodriguez Borunda, let me show you Plaintiff's Exhibit 9. Señor Rodríguez Borunda, le voy a enseñar la prueba del demandante número 9. Judge, my apologies. That was a mistake. Thank you for the clarification, sir. Judge, before I move on to that exhibit, we offer Plaintiff's Exhibit 2. Any objection? You see it. I have no objection. See. No, 2 is this. Nine is discovered. So Judge, I've got up on my screen Plaintiff's Exhibit 9. As you could see, these are the responses by Publicaciones e Impresos Paso del Norte to plaintiff's request for admissions. Do you see that, Mr. Rodriguez? Ahora en la pantalla tengo la prueba número 9 del demandante y como podemos ver, estas son las contestaciones a las peticiones de las admisiones de Impresos Paso del Norte. ¿Ve usted eso, señor Rodríguez? Sí, lo veo. Yes, I can see that. Publicaciones e Impresos Paso del Norte is currently El Diario de Juárez, true? Publicaciones e Impresos Paso del Norte actualmente se llama El Diario de Juárez, ¿cierto? Correcto. Correct. This is the company that's responsible for editing and publishing El Diario de Juárez newspaper, correct? Esta es la compañía que se encuentra responsable en editar y publicar el periódico del Diario de Juárez, ¿correcto? Correcto. Correct. En Ciudad Juárez. Agrego. En Ciudad Juárez. In Ciudad Juárez, and let me add this, in Ciudad Juárez. Now, I just asked you a couple of minutes ago whether El Diario de Juárez sells its newspapers to El Diario del Paso. And your response to me was no, correct? Ahora le acabo de hacer esta pregunta hace un par de minutos que si el Diario de Juárez le vendía sus periódicos al Diario del Paso, su contestación fue no, ¿correcto? ¿Es correcto? That's correct. Let me show you request for admission number 83 that was submitted by El Diario de Juárez. Le voy a enseñar la petición de pruebas número 83 presentada por el Diario de Juárez. In this cause number, in this case? In this case, Judge, Okay, all right. request for admission 83 says, admit that you sell your newspaper, El Diario de Juárez, to El Diario del Paso. Do you see that? Petición para admisión número 83 dice, admita que usted vende su periódico, El Diario de Juárez, a El Diario del Paso, y la contestación es admitido. ¿Ve usted eso? Sí, está incorrecto. Yes, of course, but that is incorrect. What? I'm sorry, sir? Perdón, señor, repita. A ver, admit you sell your newspaper, El Diario de Juárez, to El Diario del Paso. It's incorrect. It's incorrect. It's incorrect. Well, this is the response that we got to the request for admission regarding whether El Diario de Juárez is sold to El Diario del Paso.
And the response that we have is admit. Counsel, that's an admission. You know, it's admitted. That's it. Yep. But his testimony is that it's wrong. Well, it's a little bit too late. It's already been admitted. Now, based on this admission, Mr. Rodriguez, tell me how many newspapers does El Diario de Juárez sell to El Diario del Paso on a daily basis? Señor Rodríguez, basado en esta admisión, dígame el número de periódicos que el Diario de Juárez le vende al Diario del Paso de manera cotidiana o cada día. Objection, Your Honor. He can testify wherever he wants. The admission may stand for itself, but he doesn't have to testify based upon Mr. Ortega saying, you know, you have to testify based on the admission. I'm not asking him to testify based on the admission. The admission has not been withdrawn and it's been deemed admitted. I'm asking him, and I've got the right to ask him a question based on that admission. Correct. If that's an objection, Mr. Davis, it's overruled. There's an admission. It's never been withdrawn. It's admitted. Mr. Rodriguez, if you want to have a hearing later on that issue, we'll have that we'll take up that issue. All I'm saying, Your Honor, though, is he can ask questions, but Mr. Rodriguez can testify differently than the admission if that's the honest answer he has to give under oath. Mr. Rodriguez, tell me how many newspapers El Diario de Juárez sells to El Diario del Paso on a daily basis. Señor Rodríguez, dígame el número de periódicos que el Diario de Juárez le vende al Diario del Paso cada día. None. None. You say that despite the fact of the admission that we just talked about. Dice usted eso a pesar del hecho de la admisión de la que hemos mencionado apenas. Sí. Yes. El Diario de Juárez knows that its newspapers will be sold in El Paso as one newspaper along with El Diario del Paso, correct? El Diario de Juárez conoce que sus periódicos se venderían en el Diario del Paso junto con uno de los periódicos de este, ¿correcto? El Diario de Juárez no tiene nada que ver con la venta del Diario del Paso. El Diario del Paso es el que compra el periódico, es el que paga la imprenta del periódico y circula en el Paso. El Diario de Juárez no circula solo. Siempre está dentro del Diario del Paso. El Diario de Juárez has nothing to do with the sale of the newspaper, El Diario del Paso. El Diario del Paso is the one who buys the newspapers, who pays for the printing, and El Diario de Juárez is sold along with a copy of El Diario del Paso. El Diario de Juárez does not circulate on its own. Stated differently, Mr. Rodriguez, wherever El Diario del Paso goes, El Diario de Juárez follows with respect to its newspaper circulation, correct? En otras palabras, señor Rodríguez, a donde circule el Diario del Paso, también circularía el Diario de Juárez, ¿correcto? ¿Es correcto? That's correct. So El Diario de Juárez, when it sells its newspapers to El Diario del Paso, does it with the understanding that El Diario del Paso and El Diario de Juárez will be sold as one combined newspaper, correct? Así que el Diario de Juárez le vende sus periódicos a Diario del Paso bajo el entendimiento de que se vendería el Diario del Juárez y el Diario del Paso, una copia cada uno, como un único periódico o como junto como un periódico, ¿correcto? Es que el Diario de Juárez no le vende el periódico al Diario del Paso. It's because el Diario de Juárez does not sell its paper to Diario del Paso. My point, though, is a little bit more detailed than that. When el Diario de Juárez is provided to El Diario del Paso, El Diario de Juárez, I suspect, has to know that El Diario del Paso will be bringing those newspapers to El Paso, correct? Y es que el punto que yo quiero hacer es un poquito diferente. Cuando el Diario de Juárez se le proporciona al Diario del Paso, este Diario de Juárez sabe que los periódicos irían al Diario del Paso, ¿correcto? ¿Irían al Diario del Paso, sí? ¿Correcto? Yes, correct. And in that sense, it knows that El Diario de Juárez newspaper and El Diario del Paso newspaper will be jointly circulated in El Paso County, correct? Y en ese mismo sentido, reconoce o sabe
que el periódico del Diario de Juárez y el periódico del Diario del Paso circularían ambos al mismo tiempo en el Paso, ¿correcto? ¿Correcto? Correct. In fact, el Diario del Paso markets itself as having a one combined newspaper along with el Diario de Juárez in El Paso, correct? Y de hecho, el Diario del Paso, como se presenta ante el mercado, es como un periódico como el Diario de Juárez junto con el Diario del Paso, ¿correcto? Presente. Bueno, sí, correcto. Yes, correct. In fact, to illustrate that point, I'm showing you what has been marked as Plaintiff's Exhibit 24. Do you see that, those photographs on your screen? There you go, thanks. Y de hecho, para ilustrar ese punto, le voy a enseñar lo que se ha marcado como prueba número 24 del demandante. ¿Ve usted las fotos que están en la pantalla? ¿Sí la veo? Yes, I can see them. And this is a photograph of a newspaper stand that has el Diario del Paso. Could you see that? Y esta es una fotografía de un puesto de periódicos que contiene el Diario del Paso. ¿Ve usted eso? ¿Sí lo veo? Yes, I can see that. Do you see that there's a sign at the very bottom of that newspaper rack? ¿Ve usted ese letrero que está medio abajo de ese estante de periódicos? Sí lo veo, pero esa calcamonía yo creo que se hizo hace como, no sé, 20 años. I can see it, but I think that sign was made, I don't know, maybe 20 years ago. Any reason to believe that this sign is still being used in newspaper stands in El Paso County? ¿Hay algún motivo para creer que esta calcomanía todavía se está utilizando en puestos de periódicos dentro del Condado del Paso? No, no se está utilizando en ningún puesto de periódico. Eso es muy viejo. No, it is not being used in any newspaper stand in El Paso. That is very old. That's one. This photograph was taken in a Circle K in El Paso County. Any reason to dispute that that's the case? Esta fotografía se tomó en un Circle K dentro del Condado del Paso. ¿Hay algún motivo para disputar que ese es el caso? Sí, señor. Desafortunadamente, como usted sabe, los periódicos van a la baja en circulación. Ahorita el Diario del Paso ya no circula en muchísimas de las tiendas. Es una calcamonía que se pudo haber quedado ahí. Pero... Yes, sir. Unfortunately, as you know, newspapers have gone down in their publication and circulation. And unfortunately, as we know, El Diario del Paso is not as circulated as it used to be. And that sign was used a long time ago. But you see on the photograph that El Diario del Paso is... Wait. Let me make it clear to both of you. And to you, Mr. Davis. Yes, sir. 198 request for admissions, 198.3 states the following. Effects of admissions, withdrawal or amendment. An admission made by a party under this rule may be used solely in the pending action, not in any other proceeding. A matter admitted under this rule is conclusively established as to the party making the admission, unless the court permits the party to withdraw or amend the admission. The court may permit the party to withdraw or amend the admission if A, the party shows good cause for the withdrawal or amendment, and B, the court finds that the parties relying upon the responses and deemed admissions will not be unduly prejudiced, and that the presentation of the merits of the action will be subserved by permitting the party to amend or withdraw the admission. So that's an issue for another hearing, okay? That's correct. My point only was with regards to admissions is that if he asks him a question under oath and he disagrees with the admission, he has to testify honestly under oath. The court can say it's an admitted fact, but he can't lie. Well, that's true. That's true. But it's established. It's an admission, and that's it.
okay? But you need to come back under 198.3, and there's a procedure for that. You just need to do that, okay? Yes, Your Honor. Mr. Rodriguez, you testified that the sign that we're showing you on Exhibit 24 may be an old sign, and I understand that circulation of your newspaper has declined over the years, but this photograph shows that at least in that establishment, your newspaper is still being sold. Do you see that? Señor Rodríguez, usted ya ha establecido que ha bajado la cantidad de circulación de sus periódicos y como se ve aquí en la prueba número 24, podemos ver que mínimo en este sitio todavía circulaba su periódico, según se refleja en esta fotografía. ¿Ve usted eso? Objection to the phrase "your newspaper." What newspaper is you referring to in this question? Sustained. Just answer that question, Mr. Ortega. Señor. This shows El Diario del Paso still being sold and circulated in El Paso, Texas, at least in this establishment. Aquí se refleja que el Diario del Paso aún circulaba y se vendía mínimo en este establecimiento de El Paso. Si ve la calcamonía, licenciado Ortega, dice ahí el Diario de Juárez, el Diario de Juárez se dice, se suma, está la crucecita, al diario, el Diario del Paso se suma al Diario de Juárez. Supongo que esa mercadotecnia se usó cuando en el año 2005, que fue cuando el Diario del Paso dejó de circular Juárez solo y circuló ya con el Diario del Paso adentro. Eso es lo que creo que es mi más honesta respuesta. Más sin embargo, eso no quiere decir... ¿Me permite? Sí, claro. And Mr. Ortega, if you notice the sign, you can see that it says there El Diario de Juárez plus El Diario del Paso. That is, that it has a plus sign where El Diario del Paso plus El Diario del Juárez show there. That, and I think that may have come up. It's a marketing technique that came up probably in 2005 when El Diario de Juárez was included as sold with El Diario del Paso. Sure, I'm not asking you to speculate. You testified earlier that wherever El Diario del Paso goes, El Diario de Juárez follows in terms of circulation, correct? Y no le estoy pidiendo que especule usted o que haga especulaciones. Usted ya declaró anteriormente que donde va el Diario del Paso, le sigue el Diario de Juárez con propósito de circulación, ¿correcto? No estoy especulando, le acepto not... la respuesta, pero quise hacer nomás un punto en lo que es esa calcamonía porque tengo tiempo viéndola y pues estoy recordando cuándo se hizo esa mercadotecnia. Eso es todo, no estoy negándolo. I am not speculating. I just wanted to make a point regarding that sign because I am looking at that and I am trying to remember when that was used. That's all. But you don't deny the fact that El Diario del Paso and El Diario de Juárez are jointly circulated as one newspaper in El Paso. Objection calls for legal conclusion. You can answer. Yes, sustained. Judge, I failed to see what the legal conclusion is. I mean, we're trying to establish for purposes of personal jurisdiction if there's an intended target of El Paso readers. And Mr. Rodriguez testified that El Diario de Juárez and El Diario del Paso are jointly circulated in El Paso. And that's what I'm just trying to establish if that's the case based on this sign. Legal. That's the challenge. Well, that's my response, Judge, to that. I mean, if we could show that there is a joint circulation, which is what they've established, I mean, that's what we're trying to prove here. Mr. Davis? We get back to these other concepts. What Mr. Rodriguez testified to was that they sell one newspaper, El Diario de El Paso. As part of that newspaper, the Juarez section is placed in it. Mr. Ortega is trying to create a legal conclusion that Juarez is selling Juarez in El Paso, and that's not the case. I'm not trying to establish that conclusion. That's the admission that we just discussed. Mr. Rodriguez, this sign that you see on Exhibit 24 shows El Diario del Paso plus El Diario de Juárez
equals one sole diario, correct? Señor Rodríguez, estamos viendo en esta calcomanía que dice que el diario del Paso más el diario de Juárez es igual a un solo diario, ¿correcto? Correcto, pero es una calcamonía de una mercadotecnia que se hizo cuando el diario de Juárez dejó de circular solo en El Paso y empezó a circular con el nacimiento del diario del Paso. Counsel, I can't see the rest of it. I'm cut off. All I can see is, okay, un solo diario. Okay. Yeah. Right. Correct, but that was a marketing technique that was formed when El Diario de Juárez stopped circulating by itself in El Paso, and it started circulating along with El Diario del Paso as one newspaper. No reason to disagree with me, Mr. Rodriguez, that sign or that type of advertisement still exists in El Paso County. Señor Rodríguez, no hay ninguna razón para no estar de acuerdo conmigo que ese tipo de mercadotecnia que refleja la calcomanía todavía se lleva a cabo a la fecha en el Condado del Paso. Estoy seguro, licenciado Ortega, con toda honestidad, que ese es una calcomanía muy vieja que se quedó en algún establecimiento. Obviamente no puedo estar seguro, pero no es algo que estemos usando ahorita ni de chiste. Bueno, es algo muy viejo. Mr. Ortega, I am sure, and with all due respect, that sign was something that just remained in that establishment, but that is not something that we're currently using. It does not exist anymore. That is very old. How would the newspapers from El Diario del Paso, whether or not they contain El Diario de Juárez in them or a Juárez edition, get to these El Paso establishments like Circle K, 7-Eleven, and Good Time stores? Este tipo de periódicos de El Diario del Paso, ya sea que incluyan una edición del Diario de Juárez o una versión del Diario de Juárez en sus periódicos, ¿cómo es que llegan a estos establecimientos de Circle K o de la tienda de 7-Eleven? Ok, primero, una camioneta que es del Diario del Paso va a Juárez, una camioneta grande, recoge todas las copias ya del periódico junto del Paso y de Juárez, del Paso, y se va a las oficinas de la Texas. Ahí en las oficinas de la Texas, después de cruzar el puente, está un departamento de circulación, y ese departamento de circulación, que son varios carros, se van a distribuir el periódico según sus rutas. Well, first of all, a truck from El Diario del Paso goes to the offices of Juárez, and it's a large truck, and it picks up the newspapers, El Diario del Paso and El Juárez, and then it comes back to its offices on this side, the offices on Texas, and then the different vehicles there pick up the newspapers and distribute them to their corresponding routes. My understanding is that you said, Mr. Rodriguez, that the newspaper, once it's brought over from El Diario de Juárez into El Paso, could be placed into a Juárez route. Is that what you said? Según le entendí, señor Rodríguez, a ver si le entendí bien, que usted dijo que el periódico de El Diario de Juárez, una vez que se trae a El Paso, es posible que se ponga en una ruta de Juárez. ¿Es lo que usted dijo? No, claro que no, es incorrecto. El Diario de Juárez no cruza solo. El diario es que no quiero rebujarme. Es el Diario del Paso que cruza con el Diario de Juárez adentro. No, and of course not. El Diario de Juárez does not cross by itself, and I don't want to get confused here, but it's El Diario del Paso, the one that crosses along with El Diario de Juárez inside of it. Una vez okay. Si me permite terminar mi respuesta. Una vez que cruza el puente, se va a las oficinas del Diario del Paso y ahí vamos a encontrar, no sé, 15, 18, 20 carros. Cada carro tiene su ruta y se van a distribuir sus periódicos. Algunos van a casas porque hay suscripciones y otros van a las tiendas de conveniencia.
And once it crosses, if I may be allowed to finish my answer, they go to their offices, newspaper offices on Texas, and then there are 15, 18, 20 different vehicles there, and each vehicle has a route. Some of them may go to private residences, and others may go to convenience stores to distribute the papers. I appreciate the clarification. If I hopefully understood you correct, is when El Diario del Paso goes to Juárez, it'll pick up El Diario del Paso, and inside El Diario del Paso will be El Diario de Juárez, correct? Le agradezco haberme clarificado esto y a ver si ahora sí le entendí. Es que el Diario del Paso va a Juárez, recoge el periódico del Diario del Paso y adentro de esta versión de este periódico viene la copia del Diario de Juárez, ¿correcto? Correcto. Correct. Then El Diario del Paso picks up the newspapers that include El Diario del Paso and El Diario de Juárez, and they ship them across the border to the El Diario del Paso office or plant, correct? Y luego el Diario del Paso recoge estos periódicos en Juárez, que incluyen una copia del Diario del Paso y del Diario de Juárez, y los cruzan a la planta, a las oficinas del Diario del Paso, ¿correcto? Sí. Yes. Once the newspapers are here in El Paso, as I understood from you, then collectively, these newspapers, which are just one newspaper, El Diario del Paso and El Diario de Juárez, are then distributed by El Diario del Paso to Texas businesses or Texas subscribers, correct? Y una vez que estos periódicos se encuentran aquí en El Paso, en las oficinas del Diario del Paso, el Diario del Paso los distribuye como un solo periódico, incluyendo una copia del periódico El Diario del Paso y del periódico El Diario de Juárez, y los distribuye a las diferentes rutas, ya sea con suscriptores residenciales o de tiendas de conveniencia, ¿correcto? Te lo voy a explicar esto de otra manera, estimado licenciado. El diario de Juárez, para el Diario del Paso, es esto. ¿Sí? Esto va aquí. And let me explain this to you in a different way. It's an insert. Okay, Diario de Juárez is an insert for Diario del Paso. Español. Oh, I'm sorry. El diario de Juárez es un inserto o un encarte que va dentro del Diario del Paso. Entonces, cuando usted me pregunta, me lo ha preguntado como 10 veces, si el Diario de Juárez, el Diario del Paso, el Diario de Juárez, el Diario del Paso, y yo sé que es su trabajo y su intención fastidiarme, pero no me quiero llegar a equivocar porque son la misma pregunta hecha de diferentes maneras. Entonces, vamos a ver de otra manera, señor Ortega. El Diario de Juárez es un encarte, insert, que va adentro del Diario del Paso. Así como hay muchos anunciantes como este que nos piden que metamos nada más en el Diario de Delicias o nada más en el Diario de Cuauhtémoc o en el Diario de Parral, pero nosotros no tenemos ninguna responsabilidad de lo que venga aquí. Eso es un inserto nada más. Igual para el Diario del Paso. El Diario del Paso es responsable en sus notas, responsable de todo, y el Diario de Juárez no es más que un encarte o inserto, se llama de dos maneras, que va dentro. Okay. Mr. Rodriguez, I hate to interrupt you. I just want to afford the interpreter an opportunity to translate. Yeah. Sorry. You got to... Perdón. It's 3 o'clock. And let me explain this to you in a different way. If this is the newspaper El Diario del Paso, then the Diario de Juárez goes inside as an insert, and it's the same thing. You've asked me 10 times already about El Diario de Juárez and El Diario del Paso all over again, and I don't want to get confused here, but it's just an insert. El Diario de Juárez is an insert that goes into El Diario del Paso, just like any other newspaper in Delicias or Chihuahua would ask us to include an insert for advertising or something else. However, El Diario del Paso has nothing to do with whatever is printed in that insert for El Diario de Juárez. And Diario del Paso is responsible for whatever is printed in its own newspaper, however, not for the insert that would be El Diario de Juárez. Mr. Ortega, I think this gentleman, Mr. Rodriguez, understands enough English and he has a command of the English language so he can respond. I think he can. I mean, that's the impression that I've been getting. And this, questioning
would move a lot faster if we could just ask him the question and let him respond. In English, yeah. Judge, we're ready to take a break. I understand it's past 3 o'clock and the court reporter needs a break too. Yeah. I thought you had to leave, Mr. Ortega, at 3. Yeah, I do. Okay, so let's, Ana Luz, get on the line. When can we come back? And then, gentlemen, you tell me when. Okay. Can we do it? Madam Interpreter, thank you so much. You've done a wonderful job. Very patient. Yes, Minoyola, thank you. Judge, can we take it off the record for the purposes of the court reporter? Yes, absolutely. Yes, yes.